Hola a todos, hola a todas, espero que os encontréis lo mejor posible. Bueno, en este vídeo vamos a empezar un nuevo bloque que en realidad ya empezamos a principio de curso, el de la actividad científica. De esto hablamos en septiembre, ya sé que septiembre queda muy lejos, pero espero que os acordéis de algo. En concreto vamos a empezar con la forma que tienen de trabajar los científicos, que es metódica, es el método científico. ¿En qué consiste el método científico? Bueno, me gustaría que lo viéramos antes con un ejemplo. Un ejemplo que además este sí lo tenéis bien reciente. El descubrimiento de la vacuna de la viruela. Si os acordáis, antes de Semana Santa, uno de los vídeos que os mandé por pase explicaba cómo se descubrió la vacuna de la viruela. La viruela era una enfermedad terrible que afectaba a la mayor parte de la población y que tenía una tasa de mortalidad hasta el 30%. Hoy en día, sin embargo, la viruela no es una preocupación. ¿Por qué? Pues como sabéis, es gracias a la vacuna. Pero el descubrimiento de la vacuna es una historia científica muy interesante que vamos a volver a explicar para que tengáis fresco. El descubridor fue Edward Jenner, que era un médico rural inglés. Cuando era joven, Edward escuchó de una lechera algo que se le quedó grabado en la cabeza. Lo que le dijo la lechera fue esto: nunca me enfermaré de la viruela, porque ya tuve viruela vacuna. Nunca tendré la cara picada y fea. ¿Qué es esto de la viruela vacuna? Pues es la viruela que afectaba a las vacas. Era una enfermedad diferente, porque ya sabéis que los patógenos son muy específicos. A pesar de afectar a las vacas, sí que es cierto que las personas que estaban en contacto cercano con ella, por ejemplo las lecheras, podían llegar a enfermar. Si enfermaban, era una enfermedad muy suave porque los patógenos no estaban adaptados para atacar a las células humanas. Entonces pasaban una enfermedad muy suave y luego se veía que no pasaban la viruela humana, no podían contagiarse de la viruela humana, que era una enfermedad mucho más grave. Al pensar esto, Jenner tuvo una idea. La idea no es muy sorprendente. Viendo estos datos, parece que la viruela vacuna confiere de alguna forma inmunidad a la viruela humana. Y la novedad que introdujo Jenner es: vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que esto es así, vamos a intentar demostrarlo. ¿Qué hizo Jenner entonces? Bueno, pues lo que hizo fue buscar dos personas. Una que estuviera enferma de la viruela vacuna, es decir, de las vacas, y la persona que encontró fue la lechera Sarah Nance, y otra que estuviera sana, en este caso un niño que se llamaba James Elms. ¿Qué hizo Edward Jenner? Bueno, con cuidado extrajo virus de la viruela vacuna de Sarah Nance. ¿Cómo lo hizo? Bueno, detalle asqueroso. Básicamente, cogió el pus de las ampollas de Sarah Nance y después le hizo un rasponcito a James y depositó el pus encima. ¿Todo esto para qué? ¿Por qué era un sádico? Bueno, la idea era pasar el virus de Sarah Nance a James Phipps. Por supuesto, esto por los protocolos de medicina actuales estaría prohibidísimo, pero en aquella época no existían esos protocolos, así que Jenner pudo realizar el experimento. Y a resultas de esto, lógicamente, James Phipps enfermó. Pero enfermó de viruela vacuna, que es una enfermedad mucho más suave, hemos dicho, que la viruela humana. Así que a los pocos días se había recuperado. Había llegado el momento de pasar a la segunda fase. En la siguiente fase, Jenner tomó virus de la viruela humana y los inoculó en el joven James. Pero esta vez, James no enfermó. Esto era lo que se esperaba, lo que esperaba Jenner, por lo menos. Así que su suposición parecía haberse corroborado. Lo que pasa es que Jenner no se quedó contento con esto. Realizó experimentos parecidos con otras personas y comprobó que efectivamente seguía funcionando. ¿Vale? Hago aquí un pequeño paréntesis. Podría ser que a lo mejor los virus que le estaba inoculando a James y a los otros pacientes estuvieran desactivados por algún motivo. Para evitar esto, lo que tendría que haber hecho es coger pacientes sanos que no hubieran pasado la viruela vacuna y haberles inoculado también los virus de la viruela humana.
y así asegurarse de que esos virus en pacientes que no habían pasado la viruela vacuna sí que provocaban la viruela humana, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no vas a poner en riesgo así tontamente a más personas. Así que en este caso no tenía, digamos, una prueba con la que comparar que era la viruela vacuna lo que estaba causando la diferencia. Pero bueno, en todo caso, los experimentos funcionaban, así que Jenner publicó sus resultados. No era poca cosa, había descubierto una forma de proteger a las personas de la viruela. Era tan sencillo como inocularles la viruela vacuna, o como decimos ahora, ponerles la vacuna. De ahí viene el nombre. Gracias al método de vacunación, la viruela rápidamente empezó a desaparecer y en 1980 se declaró por fin erradicada, es decir, que ya no existe, salvo en unos pocos laboratorios donde se guarda el virus en condiciones muy controladas. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues lo que hay detrás es el método científico. Esta historia es una ilustración clásica de las etapas del método científico, que son las siguientes: observación, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusión. Vamos uno por uno. La observación consiste, pues precisamente en eso, en estudiar un fenómeno y hacerse alguna pregunta relacionada con él. En este caso, la observación se la dieron hecha a Jenner. La observación era que las personas que habían pasado la viruela vacuna no se enfermaban de la viruela humana. La pregunta que se hizo Jenner entonces es: ¿la viruela vacuna de alguna forma inmuniza contra la viruela humana? Esa era la hipótesis, es decir, la explicación provisional que se da a un hecho, a una observación. Pero esa hipótesis había que ponerla a prueba, y la forma de ponerla a prueba fue experimentando, en condiciones controladas, para comprobar si efectivamente la hipótesis funciona. En este caso, lo que hizo Jenner fue inocular primero al pobre James el virus de la viruela vacuna. Cuando ya había sanado, inocularle el virus de la viruela humana, y entonces pasamos al análisis de los resultados. ¿Qué es lo que pasó? Que James no enfermó. Conclusión: la hipótesis explica los resultados en este caso. ¿Vale? Cuando llegamos a la última etapa del método científico pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la hipótesis no explique los resultados, y entonces no nos queda más remedio que refutarla, es decir, rechazarla. Tenemos que volver a empezar, tenemos que buscar otra hipótesis en el paso 2, y de ahí volver a experimentar, analizar los resultados y comprobar si la nueva hipótesis sí que funciona. ¿Vale? Si la hipótesis sí que funciona, entonces se acepta, pero cuidado, se acepta solo provisionalmente. ¿Por qué provisionalmente? Porque tu experimento lo has hecho en ciertas condiciones y nadie te dice que ahora venga otro experimentador, haga un experimento en unas condiciones ligeramente diferentes y resulte que no funciona. Y entonces la hipótesis se tiene que refutar o mejorar. ¿Vale? O sea que aunque la hipótesis consiga explicar los resultados del experimento de forma satisfactoria, eso no significa que hayamos terminado. Hay que seguir poniéndola a prueba. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos, tanto si la hipótesis se refuta como si se acepta, habrá que publicar los resultados, para que así otros investigadores puedan trabajar a partir de ellos. Algo que es importante aquí es el orden, ¿vale? No vale que yo me ponga a hacer experimentos a lo loco y después, a partir de los resultados, saque una hipótesis. Y entonces la hipótesis queda automáticamente comprobada. Al revés, hay que formular la hipótesis antes de los experimentos, para que así yo me asegure de que los experimentos la están poniendo a prueba. ¿Vale? Respecto a la experimentación, hay disciplinas de la ciencia en las que no es fácil realizar experimentos. Por ejemplo, en cosmología. Tú no puedes hacer experimentos con universos diferentes. Así que en ese caso tendrás que sustituir la experimentación por la observación. ¿Vale? Lo mismo ocurre a veces en geología. Tú no puedes hacer experimentos con planetas diferentes porque aunque tengamos planetas diferentes, pues no podemos, digamos, manipularlos a voluntad. Vamos a ver ahora otro ejemplo del método científico. Una observación que nosotros podemos hacer es que la higiene previene enfermedades. Esto está en el candelero ahora mismo. Eso nos podría llevar a la hipótesis de que lavarse las manos destruye los microorganismos patógenos que tuviéramos en ellas, con lo cual evitamos las enfermedades que nos pudieran causar. Esto parece razonable, pero no nos basta con que sea razonable. En el método científico hay que ponerlo a prueba, así que tendríamos que hacer un experimento. ¿Vale? Este es un experimento que podéis consultar en Twitter.
Consiste en lo siguiente. En estas placas de aquí, de cultivo, hay una sustancia nutritiva que permite que crezcan las bacterias. Entonces, lo que ha hecho el tuitero, José Ramón Vivas, es tocar las placas antes de lavarse las manos y después de lavarse las manos. Y después dejar pasar un tiempo para que los cultivos de bacterias crezcan. Bueno, el análisis de resultado en este caso se puede hacer a simple vista. Fijaos qué diferencia entre las placas antes de lavarse las manos y las placas después. Vale, efectivamente, parece que la hipótesis funciona. Parece que al lavarnos las manos hemos destruido gran cantidad de microorganismos. El análisis de datos, para ser rigurosos, tendríamos que hacerlo de forma más precisa. ¿Vale? Pues midiendo de alguna forma la superficie que está cubierta por bacterias en las placas, o midiendo la cantidad de bacterias que hay en cada placa de alguna forma. Pero bueno, para este caso nos vale con simplemente echar un vistazo y enseguida vemos que efectivamente hay una diferencia abismal. Así que la conclusión sería que en este caso el experimento valida la hipótesis, es decir, la hipótesis se puede aceptar provisionalmente. Sí que parece que al lavarse las manos estamos destruyendo los microorganismos que viven en ella. Esto lo podéis hacer en casa, ¿vale? Solo necesitáis unas bolsas herméticas, de estas que tienen cierre zip, y unas rebanadas de pan de molde. Lo que pasa es que ahora, como estamos obsesionados con la limpieza, pues lo más probable es que no haya tanta diferencia. Pero bueno, podéis probarlo después de estar por casa tocando cosas y tal, o después de hacer la compra y colocarla. Podéis coger una rebanada de pan, manosearla un poquito y guardarla en una bolsa zip. Después os laváis las manos bien, cogéis otra rebanada de pan, la manoseáis un poquito con las manos limpias, la guardáis en una bolsa zip y la dejáis aparte con la otra. Esperáis unos días y a ver a cuál le sale más moho, ¿vale? Puede ser un experimento un poco asqueroso, pero es interesante y fácil de hacer, incluso estando en cuarentena. Bueno, continuamos. Esto se puede ver también con memes, ¿vale? De hecho, nos lo hizo un tuitero, se llama Gonzalo Fresca. Fijaos, aquí lo interesante es que ilustra todo el proceso con flechitas, ¿vale? Nosotros partimos de una observación, nos hacemos una pregunta, formulamos una hipótesis, es decir, una respuesta provisional, la ponemos a prueba con experimentos, analizamos los datos para ver si los resultados están de acuerdo con la hipótesis o no. Vale, si no están de acuerdo, pues lo refutaríamos y tendríamos que volver a formular una hipótesis. Y si están de acuerdo, nos pone aquí que llegamos a una teoría. ¿Qué es eso de teoría? Ojo, cuidado, porque el meme que ha elegido sugiere la idea de teoría que tenemos en el lenguaje cotidiano, que es una idea loca que se nos ha ocurrido, ¿vale? Tengo una teoría. Cuidado, que en ciencia una teoría no es eso, ¿vale? Evidentemente. ¿Qué es entonces una teoría en ciencia? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de leyes científicas antes que eso. Si una hipótesis está suficientemente respaldada por los experimentos, puede recibir la categoría de ley científica, ¿vale? Para eso necesita un respaldo abrumador, o sea, necesita tener muchos experimentos detrás que la avalan. Por otra parte, si haciendo experimentos conseguimos juntar varias hipótesis validadas que explican una serie de fenómenos relacionados, habremos conseguido una descripción satisfactoria de un tipo de fenómenos característico, ¿vale? Entonces ya no tenemos una ley, tenemos algo más grande, una teoría científica. Fijaos que las dos necesitan detrás muchos experimentos que las validen. Como una teoría surge de la comprobación de varias hipótesis, si alguna de esas hipótesis ha conseguido llegar a la categoría de ley, pues la teoría puede incluir varias leyes. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de cada una. Un ejemplo de ley es el principio de Arquímedes, que entre otras cosas explica por qué flotamos o por qué cuando nos metemos en el agua nos sentimos de pronto más ligeros. Lo que dice la ley es: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Explico un poquito esto traducido a un lenguaje más comprensible. Fijaos aquí que tenemos un vaso de agua y una bola de cierto material. Yo puedo sumergir la bola dentro del vaso. Y fijaos que entonces el nivel de agua del vaso va a subir, ¿vale? Bueno, lo que nos dice el principio de Arquímedes es que cuanto más suba el nivel del agua, significa que más fluido se ha desalojado, ¿vale? Se ha desplazado.
Y cuanto más fluido se desplace, más grande va a ser la fuerza que empuje este cuerpo hacia arriba. Flotará o no dependiendo de si esa fuerza, este empuje que sufre hacia arriba, es mayor o menor que su peso. Si el peso es mayor, se irá al fondo. Si el peso es menor que el empuje, ganará el empuje y flotará. ¿Vale? Pero lo que nos dice el principio de Arquímedes es que ese empuje va a depender de cuánto fluido desaloje, es decir, desplace ese cuerpo al sumergirlo. Bien, pues este sería un ejemplo de él, ¿eh? Veis que se aplica a una situación determinada. En cambio, una teoría es algo más amplio. Una teoría que hemos visto este curso es la teoría de la evolución, que explica muchos hechos relacionados. Por ejemplo, ¿por qué los seres vivos se parecen y por qué se diferencian? ¿Por qué están tan adaptados a su forma de vida? ¿O cómo son los fósiles que encontramos en las rocas? ¿Por qué encontramos, por ejemplo, fósiles con características intermedias entre reptiles y aves, o entre monos y seres humanos? La teoría de la evolución proporciona una explicación unificada a todos estos hechos diferentes pero relacionados. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por esta semana, ¿vale? Que como vamos con retraso, ya bastante es. Espero que lo hayáis entendido todo y si os queda alguna duda ya sabéis dónde contactarme. Bueno, cuidaos mucho y lavaros las manos que ya veis que es efectivo. Hasta la próxima.